Bueno, gracias, Edward. En cualquier momento Edward nos va a decir, Señor, bendice a los niños. Los niños, las niñas. Gloria al Señor, ¿sí? Empezando con una sonrisa, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, miren, quiero compartir con vosotros en esta mañana. Ustedes saben que venimos una serie, predicando la serie de 1 Corintios. Venimos del capítulo 1, 2, 3, 4. El último capítulo fue, ¿qué capítulo fue el último? El 5, ¿no? ¿No? El 8. Ah, muy bien. Y ustedes saben que podríamos decir que hasta donde hemos venido predicando son los rudimentos de la fe cristiana. Y esto quiero decir ¿por qué? Porque, hermanos, cuando la palabra de Dios constantemente, el Señor nos enseña que no debemos mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar al que tenemos al lado, qué necesita. Cuando el Señor nos enseña a que tenemos que perdonar cualquier agravio, cualquier ofensa, cuando el Señor nos enseña a amar de corazón, cuando el Señor nos enseña a servir a los demás, que esa es la manifestación más grande del amor, ese es el servicio a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces nos cuesta, verdad? ¿Cuántas veces nos cuesta esas cosas? Uno más, otro menos. Uno le cuesta más, por ejemplo, perdonar. Otro les cuesta más, tal vez, servir. Pero ¿saben que esos son los primeros rudimentos de la fe cristiana? Si nosotros no aprendemos eso, si no pasamos esa materia, nos vamos a probar las materias que vienen más adelante, que ya tienen que ver con una vida intelectual y emocionalmente madura. Y vamos a estar siempre dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, mirando nuestro propio ombligo, y no vamos a tener la capacidad de levantar la mirada y mirar al Señor y ver la vida como Dios la ve. No vamos a tener esa capacidad, no, por más que querramos y por más que intelectualmente sepamos que debe ser así. Por lo tanto, ahora me gustaría compartir con vosotros. Vamos a dejar un stock de 1 Corintios y quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, porque hoy vamos a hablar de aquellas características que tienen que ver con lo que debe reflejar un cristiano a lo largo de toda su vida y que tiene que ver con la identidad, el carácter, la fe, el amor, el fruto del Espíritu. Cóctel, en donde lo resumimos en alguien que, como decía Edward, ¿por qué le llamaban cristianos en Antioquía? Porque se parecían a Cristo, y de manera peyorativa, porque no amaban a Cristo. A mí cuando me dicen, wow, te voy a insultar, ¿qué me vas a decir? Que te pareces a Cristo. Wow, aleluya, gloria al Señor, que te digan eso. Que te digan, ¿cómo te pareces a Jesús? Nunca te lo van a decir porque no conocen a Jesús. Muy difícil que te lo digan, pero sí que lindo a veces, ¿no? Que algún hermano que sí conoce al Señor, digo, wow, ¿cómo? ¿No? Qué amor que tiene, qué paciencia y qué, ¿no? Pero bueno, eso es lindo, es gratificante parecernos a nuestro Maestro. Pero miren, dos versículos pequeñitos vamos a fundamentar sobre todo en uno, que es el versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y este versículo 7 viene a indicar, son unas pocas palabras que el apóstol Pablo ya estaba ya mayor, le quedaba muy poquito tiempo para, como dice el versículo 6, para ser sacrificado, es decir, para partir con el Señor. Y que ahora lo vamos a ver, le dice a Timoteo que lo dejaba como pastor y obispo, responsable de congregaciones. Y le da una serie de indicaciones. Ustedes saben que Pablo a Timoteo le dice, ¿no? Haz esto, haz lo otro, compórtate aquí, cuida con esto, cuida con lo otro, etc. Pero en este caso, cuando Pablo le dice, fíjense, vamos a leer y luego vamos a introducir un panorama que verdaderamente es el reflejo exacto de lo que es la vida diaria, de lo que nosotros vemos en la sociedad y en la iglesia. Miren, versículo 7 dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí?
Versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras pueden parecer que las entendemos, son comprensibles, pero ahora vamos a ver la profundidad que tienen. Porque en cierta manera, estas palabras de Pablo vienen a ser la esencia de su vida en esta tierra, cuando él conoció al Señor. ¿Se acuerdan el camino a Damasco, que quedó ciego y que tuvo un encuentro real y vivo con Jesús? Y su vida cambió a tal punto que de autodenominarse Saulo, llamarse Saulo, él se convirtió en Pablo. De llamarse grande, se convirtió en llamarse pequeño, que eso es lo que significa. Saulo significa el grande. Cuando conoció a Cristo, Pablo significa el pequeño. ¿Por qué? Porque cuando conoció la gloria de Dios, quedó tan pequeño su ser, que fue ahí donde Dios se glorificó en su vida. Y pudo Dios hacer todo lo que tú y yo ya sabemos, lo que hizo en la vida de Pablo. Que para el que no lo sabe, entre otras cosas, fue el autor, fue el instrumento de Dios para cambiar el mundo en Occidente. Dividió el mundo en dos. Esto ya alguna vez lo he dicho. Pero miren una cosa. Antes de que Pablo dijera esas palabras, cuando tú lees todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo, es como que Pablo le está advirtiendo, le está preparando a Timoteo, primero, de la realidad de la sociedad en la que él vive, y que, por cierto, tal cual la sociedad en la que vive hoy en día. Miren lo que dice versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, que sepas que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Sí? Aunque a ti te parezca que la vida no estamos viviendo, por ejemplo, en Ucrania, que hablaba yo con el hermano Arten, que están a punto, Dios quiera que no, en guerra, y hay que estar ahí. Y a mí me gustaría saber la mentalidad de los cristianos de ahí. ¿En qué estarían pensando en estos momentos? En que si me voy a McDonald's, o qué película en el cine van a dar, o estarían pensando, decir, vamos, hay que predicar el evangelio, hay que prepararse, posiblemente mi vida se acabe si se desata una guerra. Cambia diametralmente Pero miren lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Quiero esto que estoy leyendo, antes de empezar a desarrollar la escritura y demás, que sepan, hermanos, como decía Alrededor también, que la idea de Dios siempre ha sido de introducir la iglesia en el mundo, pero el diablo introdució el mundo en la iglesia. Y esta característica que dice que amadores de sí mismos están en las iglesias también. Porque si no fuéramos amadores de nosotros mismos, ya estaríamos sirviendo a Dios, muriendo, haciendo morir lo terrenal, lo carnal en mí. Y dejando la niñería y dejando el que me han hecho, lo que no me han hecho, lo que me dicen, lo que no me dicen, el por qué, el tal de mí, pobre de mí, me rasgo las vestiduras. ¡Basta! Porque hay madurez. Y porque y eso lo vamos a ver. Porque en esencia se debe a que Cristo, en lugar de ser el centro de mi vida, toda mi vida es mi lámpara de Aladino, o es mi mago, que cuando yo necesito una magia, que me la pueda dar. O mi Papá Noel, que cuando necesito un regalo, que me lo dé, o la lámpara de Aladino que froto y que me conceda las peticiones de mi corazón. Eso no es el Jesús de la Escritura, amén, hermano. Y aún más, es diametralmente opuesto al Jesús sufriente, al que Dios busca un carácter, al que Dios busca el que te niegues a ti mismo, el que quiera ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. Amadores de sí mismo. Avaros. Y la avaricia no es solamente cuando se muestra en la racanería económica, que evidentemente eso es avaricia. La avaricia a lo mejor tú no las ves de alguien, pero yo me reservo a Dios. ¿Sabe que cuando hay una entrega a Dios, hay una entrega integral, incondicional a Dios?
Yo entrego todo mi ser, lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que tengo. No le digo, Señor, te entrego mi vida, pero esto no. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Que luego nos rasgamos la vestidura cuando no oímos la voz de Dios, cuando a Dios lo vemos kilómetros de distancia en mi vida. ¿Y por qué a mí? El peor enemigo soy yo, en el que debo entender que debo morir al ser egoísta, avaro, vanaglorioso, soberbio. Y vuelta los digo, el soberbio no es el que tú entras por la mano, oh, es que fíjate cómo anda este soberbio. No, hermano, puede tener apariencia de ovejita, de corderito lindo, pero no lo puedes tocar ni con un palo de la soberbia porque no reconoce su condición delante de Dios, de que todo lo que Dios requiere de él, de la persona, solo Dios mira a mi persona. O sea, yo no puedo ir más allá, avanzar en mi vida espiritual hasta que yo no resuelva mi condición delante de Dios. ¿Me han entendido? Hasta que yo no diga, Señor, yo soy un pecador y soy carnal y que no me gusta ir a la iglesia y que voy de rebote y voy por tu gracia. No porque yo entienda que te voy y además porque amo ver a mis hermanos y deseo servirte. Y así sigue, vanaglorioso, soberbio, blasfemio, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, abortos. ¿Les suena el mundo? Bueno, pero acto seguido, Pablo, y estoy haciendo un recorrido rapidísimo, porque después de que eso, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Ahora te voy a hablar de la condición de la iglesia. Porque la iglesia tendrán comezón de oír, pero tendrán aversión contra la verdad. Les producirá sarpullido la verdad. Porque la verdad ofende, porque la verdad duele, porque la verdad te hace pupa, la verdad es que a mí, que me digan, Julio, tú te alargas en la predicación. Y ahora ya no, eso era antes. Pero ¿por qué? Si yo lo hago con buena intención. ¿Verdad? Y uno aprende y diga, no, tienen razón. Hay que... Pero así es la vida, hermano. Yo oí una vez a alguien que decía, las predicaciones que más me edifican son las que me hacen llorar, no las que me hacen reír. Son las que te edifican, evidentemente, no todas hacen llorar, evidentemente, pero cuando estamos en la presencia de Dios, a mí me hace llorar el Señor. Cuando te embode una convicción que antes no tenía, porque estás en la rutina de la vida, el comer, el hacer, el activismo diario de la vida, te permite poco momento de tener esa intimidad con Dios, lo que Dios te ahonda su ser, su carácter, y te deja hecho una piltrafa en el buen sentido. ¿Por qué te deja hecho un gusanito? Pero eso era Pablo. Pablo ya no vivía él, era Cristo en él. Y él menguaba para que Cristo creciera. Entonces le dice, ahora la condición de la iglesia, el mundo es esto. Y la iglesia es muy parecida. Porque tendrán comezón de oír, pero no soportarán la verdad. Y se acumularán maestros conforme a su propia concupiscencia, diciendo cosas que les gusta oír el oído. Qué grande eres, qué bueno eres. No, tú. Victimizar al oyente. Y ¿sabes una cosa, hermano? Hermano en la fe, tú y yo somos culpables de muchas cosas, Somos culpables de muchas cosas, Por muy dura que haya sido o que sea la vida nuestra. Somos culpables de algunas cosas y de otras. Pero ¿saben una cosa? Ustedes fíjense que la iglesia, y esto es fino, la iglesia moderna, posmoderna, de carácter posmoderno, relativista, no poder más, ha decidido más, por amor a la paz que a la verdad, de predicar constante y sonantemente mucho más al incrédulo que exhortar, enseñar, redarguir en justicia, corregir lo torcido al pueblo de Dios. Y así nos va, y así estamos.
niños espirituales, que en lugar de entrar en la presencia de Dios y clamar con autoridad, vamos a lloriquear delante de la presencia de Dios. El ay de mí, el pobre de mí, ¿por qué me hacen esto? Entonces, después de esto, versículo 5 del capítulo 4, le dice a Timoteo, pero, después de todo esto que te vengo contando, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y aquí se desata? Cuando después de decirle esto, Pablo le dice, mira, yo ya estoy a punto de marchar, pero te voy a decir, ahora vamos a ver las credenciales de Pablo y qué fue lo que le llevó. Miren, de esto que vamos a empezar a elaborar ahora, es lo que es lo que Dios a ti y a mí todos los días está demandando de nosotros a que lleguemos hasta este punto. Y que si cuando todavía estamos, como cuando el autor de Hebreos le tiene que decir, vosotros siendo ya maestros, tenéis todavía necesidad de leche, y que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe cristiana. Si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no debe andar. Hay gente que dice que todavía está años y años y años redundando siempre en lo mismo y no avanzan, porque no crecen. Y os digo una cosa, la renovación, cuando el pasaje que leyó nuestro hermano Iván, saben que para comprobar la buena voluntad de Dios, yo primero me tengo que renovar. Y a veces nosotros obramos al revés, pretendemos que primero entender el corazón de Dios para luego renovarme. Renuévate, dice, presenta tu cuerpo, renuévate mentalmente, que es nuestro culto racional, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y obramos al revés a veces. Entonces, tiene que ver con una cuestión de actitud. Primera acción que emana de un verdadero hijo de Dios. Primera acción, pelea la batalla. Esto me gusta a mí, ¿sabes por qué, hermano? Porque soy muy consciente de la realidad espiritual que vive el mundo. Y no te creas que el mundo se divide lo familiar, lo religioso, lo social, lo político, lo económico. No, es todo un cóctel. Y es un espíritu en el mundo que se mueve y que es tan astuto que, por cierto, la palabra demonio significa inteligente, ser inteligente. Eso significa. Y si tú y yo nos creemos más inteligentes que un demonio, nos estamos equivocando. Por eso necesitamos de la gracia de Dios y que Dios sea por mí que Él obre. Y ese espíritu que gobierna el mundo, gobierna todo. Gobierna las religiones, gobierna las iglesias, muchas iglesias. Gobierna lo que hacemos, lo que decimos. De ahí provienen las cosas. ¿Saben por qué? Porque en el Edén, Adán y Eva, cuando vieron lo que habían hecho, en lugar de reconocer y decir, sí, yo me cometí el error, no, la serpiente me dio de beber y el otro, no, la mujer que me dijo, echó la culpa al otro. Y eso arrastró a la humanidad a que hoy tú y yo nos cueste tanto entender y obrar, entender y obrar. Como más nos quedamos con entender. Pero somos oidores olvidadizos, porque nos ahogan los sentimientos más que la fe. Y es debido a muerte, hermano, lo que estoy diciendo. No es opcional. No es decir, hermano, a ver, te aconsejo que te pongas una cazadora gorda porque hace frío. Porque si no vas a pasar frío. Y uno dice, no, yo con la camisa, ya verás. Va en tu vida y en mi vida espiritual. Y saben que como cristiano, en cierta manera, aún como cristiano, yo puedo vivir en una muerte espiritual. Aún sin llegar a ver la muerte espiritual, me refiero aún estando el Señor en mi vida y aún siendo salvo el día de mañana, puedo vivir como un muerto. Porque ¿se acuerdan cuando dice que un esclavo no difiere nada de un niño? Claro, el niño se va a salvar, pero ha vivido como un esclavo, ha vivido como un muerto espiritual toda la vida,
por ignorancia y por amarse más a sí mismo, que en lugar de levantar la mirada y decir, Señor, tanta necesidad hay a mi alrededor, qué egoísta soy de estar siempre mirando mis cosas. Señor, gracias por la mujer que me ha dado 25 años, hermano, aguantándome. Y eso es un regalo que va en lo más importante. La iglesia, hermano, ¿cómo no voy a amar la iglesia si es lo que Dios dice? Toma, pues para que también te aguanten, para que también te soporten. Y que te aman además, y que te lo demuestran. Esos son regalos de Dios. Yo personalmente no puedo seguir viviendo en el egoísmo personal. Bueno, ¿se acuerdan Judas 3? Esta pequeñita carta, pero potente. Dice, amados, qué linda, ¿no? Como empieza, amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es decir, animándoos, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Te has encontrado tener que contender por la fe ardientemente alguna vez en tu vida? No estoy hablando de hablarle a alguien que hay un intercambio de ideas. Estoy hablando de contender ardientemente. Y yo te voy a decir una cosa. Para lograr contender ardientemente, primero la esfera, es decir, la atmósfera, la circunstancia en la que yo me debo encontrar, tiene que ser una circunstancia en la que, si escucha esto, si yo estoy acostumbrado a estar cara a cara con Dios todos los días porque le busco, que te quepa que no te quepa la menor duda, que en cualquier momento yo me voy a encontrar cara a cara con Él. Cara a cara con Él. Y recuerden que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, en la cual la fe es la que vence. No mi estrategia, mi intelectualidad, sino la fe. La fe es la que le mete al diablo y lo deja y huye. Porque ¿de qué manera se puede resistir al diablo si no es por la fe? Así que, hermanos, es por esa razón que las armas de nuestras milicias no son de naturaleza carnal. Y digo esto, ¿cuánto nos cuesta entenderlo, verdad? Porque si hoy nosotros, en lugar de hacer una prédica, estuviéramos en una clase de esta materia, lo aprobaríamos todo. Con toda seguridad aprobaríamos toda esta materia. No, Efesios 6, el escudo, el Señor, el diablo viene, huestes espirituales, maldad, lugares, sí, mira, te hago una exégesis del texto y demás. Pero en la práctica, a la primera, que la persona próxima, que la que el enemigo sabe que va a usar para trastocar tu fe y tu interior, de repente arremeto con la persona que tengo y no con el que tengo que arremeter por fe, que es con el demonio que está controlando y usando. Y podemos pegarnos entendiendo eso, pero ¿cuánto nos cuesta vivirlo que sí? Es que sí, ¿no? Y saben, hermanos, que cuando logramos, por la gracia de Dios, medianamente entender esta cuestión, yo lo pongo como ejemplo, o sea, lo visualizo como, y siempre lo digo porque es el mejor ejemplo, un águila. El águila no es un cristiano de vida de águila, no vida de pollo, que está picoteando y que solo mira en la tierra y que solo mira de aquí a ahí, de aquí a ahí, de aquí a ahí, y yo y ahí. El águila levanta las alas por fe y el viento del Espíritu le eleva a tal altura que mira a kilómetros de distancia. Y te voy a decir que cuando ese ejemplo es puesto, cuando ese ejemplo que estoy diciendo es puesto, ¿sabes qué significa? Que ya no ves más ni a tu hermano, ni a tu prójimo, ni nada, como este tiene el otro tiene el otro me hizo esto, el otro no me lo hizo, el otro que es bueno, que el otro que es majo, el otro que no. Los ves todos con el mismo corazón y la misma visión que Dios tiene de todos.
un rebaño. Un rebaño en el cual Dios nos ama profundamente. Y que nos ama porque su visión de nosotros va mucho más allá de la que nosotros podamos entender. Si Dios lo permite, tengo un día preparado un mensaje en cuanto a el titulado La autopercepción. Es increíble, hermano, cómo nos puede, esto el día que Dios lo permita, cambiar nuestra cosmovisión en base a nuestra autopercepción. Porque según cómo te percibas tú, así será tu cosmovisión. Eso en psicología se llama visión introspectiva. Que el ladrón piensa que son todos de su misma condición. ¿Por qué? Porque él vive robando y cree en su interior como que todos los demás le van a robar. Cuando tú te autopercibes incorrectamente de lo que tú deberías ser delante de Dios, tu percepción de Dios cambia. Y del mundo. Y ya no te imposibilita ver al hermano, al estar como alguien que perdónale, cuídale, protégele, sírvele y demás. ¿Por qué? Porque tú eres igual. Porque lo estás viendo desde la perspectiva de Dios. Miren, 1 Timoteo 6 es doblar una hoja. Algunos posiblemente sean 2 hojas. Ay, Señor. 6. Porque en cierta manera, hermano, la batalla de la fe, cuando dice he peleado la buena batalla, hermano, la batalla es constante, ¿eh? Miren lo que dice versículo 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? ¿De qué está hablando? De la avaricia, que es idolatría. Y te digo una cosa, hermano, es uno de los detonantes más peligrosos que tenemos los cristianos, la avaricia. ¿Sabías eso? Por mucho que tú creas que tú eres dadivoso o que el hermano cree que es dadivoso, ¿sabes que somos egoístas? Somos egoístas. Yo me considero egoísta delante de Dios. Aunque yo me doy, trato y me esfuerzo por esto, lo otro y demás, al nivel que Dios me quiere para mi vida todavía me queda. Pero fíjate lo que dice, huye de eso, hombre de Dios, huye. Y sigue que la justicia, algo que es ajeno, y les voy a decir ajeno a nuestra vida como cristianos. Porque te voy a decir una cosa, miren, cuando según en qué circunstancias tú necesitas tirar de la equidad, nosotros tirar de la equidad, muchas veces nos tiramos de la equidad, tiramos de la conveniencia. Y más cuando nadie me ve. Cuando sí, logras hacerlo, no pasa nada. Sigue la justicia, sé justo, sé equitativo con todos. No porque sea tu hijo, le vas a dar más o vas a tener un cierto tipo de actitud que otro que no es tu hijo. Y os digo una cosa, hermano, a mí me ha pasado alguna vez en el trabajo tener a alguien que es cristiano, sí, y alguien que no lo es, y ver una injusticia de parte del que se supone que se autopercibe como cristiano. Y me vi en la circunstancia, porque he sido testigo y demás, de tenerle que cuadrar al cristiano. Y cualquiera podría decir que es tu hermano, el otro no es tu hermano. Y la justicia es para todos, hermano. Y si yo veo una injusticia de parte de un hijo de Dios que se lo está dando a alguien que no conoce a Dios, ser justo. Porque Dios es justo. Y como la verdad duele. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, no me quiero detener en todo esto porque esto ya sería otra predicación, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabe qué significa cuando dice echa mano de la vida eterna? Está diciendo, disfruta desde ya todo lo que Dios te tiene para ti por fe. Eso significa echa mano a la vida eterna. No está diciendo que no la tiene y que si la echa, la tiene. La forma de expresión significa no seas como los que estás, porque hay muchas formas de vivir la fe. Está el que trabaja constantemente para constantemente buscar alguna recompensa, y pobre, ese se va a frustrar en 2 días.
Porque la recompensa del Señor la vamos a ver en su gloria. Y si alguna vez queremos ver algún fruto de algo que hemos sembrado aquí, bueno, es por la gracia de Dios. Pero no es ese muchas veces el plan de Dios. Y luego están los otros que dicen, si ya el día de mañana, ya me convertiré, ya me arrepentiré, ya serviré al Señor, ya le serviré. Tengo 25 años, me queda toda una vida por delante. Y el enemigo, ese demonio que es inteligente, diciéndole, yo te digo que sí, que es así. Así que dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno pelea, miren querido hermano, si hay una mentalidad más lejana a la mente de los cristianos, es la guerra. Es la guerra. Y con esto no estoy hablando de agarrar un palo y lo que entendieron muchas veces las cruzadas, ¿no? Que se armaban para combatir y demás. No, hermano, eso no la Biblia no le enseña. Pero sí habla de que en cierta manera esta palabra que acabamos de leer, sí, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, son los elementos y las herramientas que yo necesito para pelear la buena batalla de la fe. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Primero, pelea. Esa es la acción, ese es el verbo, pelea. Y querido hermano, quédate con esto. Si no estás peleando, si te estás dejando llevar, si te estás dejando estar para que las circunstancias se amolden y se acomoden a tu status quo, pues espérate sentado. Que ya el enemigo te va a enredar de tal manera que ya no vas a poder salir. Segunda acción. He acabado la carrera. Hermano, ¿qué es lo que yo necesito para acabar las cosas? Mira, quien acaba la carrera de la vida, esa gran carrera que tenemos, como dice Pablo, ya llegué, ahora me espera la corona de justicia, etcétera, etcétera. Dos cosas importantes nosotros necesitamos. Y miren que es sutil, pero es muy importante. La primera que yo necesito es ser un hombre íntegro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y te voy a decir una cosa, hermano. Sabes que no tengas dos caminos en la vida. No pasa nada si tú decides, hoy por hoy decido seguir al mundo. Porque estoy con un pie en el mundo y otro con el Señor. Posiblemente te vayas a enredar de tal manera que sea más fácil que Dios te rescate de ahí, pero no del tibio. Porque el Señor te va a querer hablar y no le vas a entender. Porque te vas a autopercibir que eres un cristiano medio, no modelo, un cristiano medio. Hacer un cristianito medio ya vas a salir. Y la voz y Dios te resbala. Y Dios dice, no puedo entrarle, porque está aquí, está y no está. ¿Se acuerdan la parábola del tesoro escondido? Es tremendo esa parábola, hermano. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Cuando dice que el reino de Dios es semejante a esto, son poquitos los cristianos que lo han experimentado y lo viven a diario. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, en la cual un hombre halla y gozoso lo esconde en ese campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. A ver, hermano, ¿tú has vendido cosas que te gustan? ¿Sí? ¿El orgullo lo has vendido? ¿Sí? ¿El mirarte a tu ombligo lo has vendido? Y me lo digo a mí también, ojo, por supuestísimo. Pero ahora como decía el padre de Jairo, me encantaba esa frase que dice, yo no os digo por vosotros, pero a vosotros os digo. Me gusta. Y es así, hermano. Pero dice que una vez Cristo, escucha esto, cambio de artículo, ¿es un tesoro en tu vida? Pregunto, ¿es un tesoro en tu vida Cristo? Amén. Pues mal asunto, hermano. Sí, porque Cristo debe ser el tesoro en tu vida. ¿Se dan cuenta? Pues yo tengo muchos tesoros, mi mujer es mi tesoro, pero no es el tesoro. Mi tesoro es Cristo. Ay, el espíritu redarguyendo por esta palabra.
Y hasta que eso yo no lo beba, yo tendré problemas en la vida. Problemas de emociones, de sentimientos, de ira, contienda, celos, disensiones, pleitos. Lo tendré. Porque lo único que me puede rescatar de eso es el tesoro más grande que yo puedo descubrir, que es Cristo. Y hasta que yo no me siembre en Él día a día, Él no se va a glorificar en mí. Por lo tanto, hermano, dice que he acabado la carrera. Lo primero, hermano, yo debo ser una persona que no debo ser de doble ánimo. Mañana sí, hoy no, pasado sí, mañana... No, hermano. Y eso es una característica. Miren, les voy a decir una cosa. Ustedes saben que en psicología se dice hasta la saciedad de que el hombre y la mujer somos muy diferentes en esto. La mujer es polifacética, o sea, está aquí, está allá, hace esto, con una pierna, yo lo sé, con una pierna está planchando, con la otra mano está haciendo la comida, luego está pensando en lo que eso y tal. Y cuando te dice, ve y haz tal cosa, primero lo medita, lo reflexiona, dio vuelta a la casa, y encima le dice, ahora le voy a buscar un defecto para que no lo encuentre ningún. ¿No? Qué tremendo. Pero escuchen esto. ¿Y el hombre? ¿Y el hombre? El hombre somos, déjame mi parcela aquí, que en mi reflexión personal que estoy meditando de la vida. ¿No? Pero les voy a decir una cosa, hermanos, miren cómo Dios nos ha creado. Porque cuando nosotros decimos que la mujer es la ayuda idónea del hombre, por lo menos a mí lo que siempre me venía a la mente es como por ejemplo, un mecánico que está en el motor de un coche y dice, pásame la llave inglesa, te la da. Pásame esto, porque te está ayudando, ¿no? No, eso no es la idea. La ayuda idónea, ¿sabes cuál es? Es la persona que tú tienes al lado y que tiene un montón de elementos que tú no tienes y que te proporciona la atmósfera, el terreno para que tú puedas desempeñar tu llamado en Dios. Miren, para la autoridad no se puede ser así. Tú te tienes que, los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, saber que ese es el camino y nada te tiene que mover. Pero si tú eres polifacético, si tú eres una persona multifuncional, como son las mujeres que son tan dotadas, hoy comienzo mirando hacia allí y dentro de un año termino mirando hacia allá y luego hacia allá. ¿Por qué? Porque intentaré abarcar todo y no podré. Pero si yo soy la mujer de mi marido, me agarro a mi marido y él me lleva allí, pero en el camino le voy proporcionando, quitándole la piedra. Acuérdate que tienes que llamar a tal, acuérdate que esto, oye, mira que tienes, oye, no has hecho esto, oye, que tal, que cual. Gracias, mi amor, y uno ahí va haciendo. Es increíble cómo me ayuda en todo. Y yo reconozco y soy consciente que muchas de las cosas, si no fuera por ella, olvídate. Y para los que me conocen bien, dicen amén. Amén. No hace falta, hermano, que asientan. En las otras cosas sí, en esta no hace falta. Pero cuando el hombre ejerce autoridad, que es la que debe ejercer la autoridad, es alguien que dice parada y parada. Por eso solo podemos abocarnos a una cosa, pero esa cosa es hasta el extremo, debe ser. Amén. Así que miren, Primera de Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Saben, hermano, que para nosotros acabar la carrera, si tú no amas a Cristo porque es el gran tesoro de tu vida, no vas a acabar la carrera bien? No vamos a acabar la carrera bien. ¿Se acuerdan la parábola dice, el reino de Dios como 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero yo cuando me enredo yo en los negocios de la vida, cuando Dios es un tesoro, no el tesoro. Cuando Cristo es un camino, no el camino. La verdad, no una verdad. Y no es una vida, es la vida. Y cuando yo eso lo vivo, hermano, yo solo tengo un camino.
No tengo 2 o 3. Por eso, hermano, qué bueno es reconsiderar, qué bueno es meditar, qué bueno es reflexionar y qué bueno es si estamos en la fe. Un ITV de vez en cuando en nuestra vida, a ver si funcionamos bien. De repente vamos, yo llevo el coche que lleva ella para decir ya está más viejo, ya hace más ruido para toda la mañana. Y yo digo, no, si lo llevo a arreglar me van a cobrar, no sé qué, lo llevo, no, a que dure hasta donde dure más. Pero ese coche necesita una buena revisión. Y nosotros evidentemente nos sacamos en carretera porque corremos riesgo de que nos deje tirado por ahí. Pero no está funcionando como debería funcionar. Así son los cristianos. No pasamos por la presencia de Dios para que nos haga una buena revisión espiritual. Y necesitamos esa revisión espiritual en nuestra vida. Amén. Así que, hermanos, primera acción, ¿cuál es? Pelea. Hermano, que Dios te encuentre peleando siempre. Y esto tengo mucho más que decir, pero por el tiempo ya lo iremos diciendo en otras predicaciones y demás, porque aquí hay tela marinera. Acaba. Hermano, no deje a medias lo que tú empiezas en Cristo. Si tienes que dejar a medias tus metas y tus cosas, amén, con tal de que tú corras la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero acaba. Y por último, guarda, es decir, cuida. O sea, que es una persona que pelea, que acaba y que cuida la fe. Y yo digo una cosa, hermano, ¿cómo se cuida la fe? Porque guardar, y esto hay que explicarlo, no es que yo cojo las gafas, me las guardo así, no, esta es la fe. Ya está. ¿No me dice el Señor que la guarde? Y ya la guarde, está bien aquí, bien. Miren, hermanos, el Señor... No hay nada más práctico, ni nada más. Cuando Dios dice que es poder, el poder no es algo inerte, el poder no es estático, el poder es acción, el poder es movimiento. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos de no cuidar la fe? Porque la única manera, ¿sabes cuál es la única manera de cuidar la fe? Es sembrándola. Hermano, miren, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Dios le dio uno, le dio al otro, pero al que no supo negociarlo, trabajarlo, sembrarlo, Dios vendrá a buscar lo suyo, sus intereses, y te dirá, Edward, ¿dónde está? Yo te di, y te digo más, los dones que yo te di a ti, era como para que tú abrieras una iglesia, por ejemplo. Y Edward dirá, ay, pero es que yo no sé, yo no tuve temor. Y guardé lo que lo escondí. Pero cuidar significa cuando tú lo siembras. Por eso Dios nunca va a ir más allá de mi vida hasta que yo no haga lo que tenga que hacer en base a lo que Dios ya me ha mostrado. Recuerda esto, hermano. Porque aquí hay muchos que llevamos muchos años en el Señor, ¿eh? Y tú sabes bien lo que Dios te está pidiendo. Y todavía está ahí, aparcadito, ahí. No vamos a seguir adelante en ello hasta que no aprobemos eso. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Lucas 17:6. Y esta es una canción que cada vez que lo leo me viene la canción. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, y algunos se ríen, no saben qué canción es, ¿no? Qué tremendo. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. A ver, la fe, si tuvieras la fe como el grano de una mostaza, y aquí viene el gran problema del pecado del hombre, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el grano de una mostaza, hermanos, pequeñito así. Y a veces nosotros nos resignamos a vivir una vida espiritual mediocre, porque nos justificamos delante de Dios diciendo que yo no sé lo que sabe Julio, por ejemplo, o Ariel, o el de... hasta que entonces yo me quedo aquí hasta que Dios haga algo en mí. Vuelta, espérate sentado. No tienes que trabajar, el que pone la mano en el arado debe mirar hacia adelante y debe hacer bien el surco y debe trabajar. Y que te equivocas, amén, te levantas y sigue.
Y no miras hacia atrás, porque si miras hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y mirar atrás, ¿sabes qué significa? No significa que tú te olvides de dónde Dios te ha sacado. Significa que tu vida esté basada en el pasado. Si tu vida presente está basada en el pasado, hermano, y no dejas que Cristo viva en ti y demás, que el Espíritu Santo haga la obra, no podrás avanzar jamás en tu vida espiritual. Y puede ser cosas que te hayan hecho daño y que te cueste perdonar. Y os digo una cosa, hermano, solapar, es decir, coger la tierra y echarla debajo de la alfombra, eso no es perdonar, ¿eh? Perdonar es cuando te dice el Señor, coge la tierra con la mano, cógela y tírala a la basura. Ay, pero es que me duele. Ay, ¿yo qué crees que hice yo contigo? ¿Qué te pensás? ¿Que tú eras bonito cuando yo te encontré? Y hermano, la resignación no es producto de la fe. Yo como buen cristiano sufro penalidades. Años y años y años y años. No, eso no es el plan de Dios. La fe, cuando es sembrada, cuando entendemos que es algo, que es una semilla que Dios me da y demás, pues resulta que si yo la riego, la cuido, guarda tu fe, la cuido, la riego, tal cual, me va a llegar a ser un árbol, una hortaliza, porque el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que sembrado llega a ser un árbol grande donde las aves anidan y dan sombra y cobijo. Pues ese es el que comenzó hace mucho tiempo, que no sabía discernir su mano derecha y de su mano izquierda, ha terminado a ser un gran árbol que da comida, alimento y sombra y cobijo a otros. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque lo sembró, porque un árbol no sale por artes mágicas. Sale. Y es de ahí cuando en Mateo 13:31 dice, vamos a leerlo, Mateo 13:31, porque es esta parábola me encanta, porque encierra realmente la realidad, no solamente de lo que es el reino de Dios universal en la tierra, sino mi vida espiritual. ¿Sí? A ver, Mateo 13. Dice, 13:31, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de toda la hortaliza y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Sabes que tú y yo somos llamados a esto, hermano? Y cuando nosotros volvemos a la primera acción, que es pelea, que ha peleado, ¿sabes una cosa, hermano? Miren, ustedes no saben, no son conscientes el estrago que el diablo está haciendo en la vida del ser humano. Y ahí no hago distinción de la iglesia al mundo, porque es casi lo mismo. No saben los estragos y no saben el celo que te despierta eso. Y hasta que nosotros no salgamos de nuestra comodidad, de nuestro estado de confort, hermano, no vamos nunca a recibir nada que esperemos de Dios. Sí, Dios nos ama, la gracia de Dios está ahí. Vamos a vivir así, vale, bien. Dios no te, pero cuidadín. Pero me refiero, hermano, que hasta que yo no comprenda que se dan cuenta que todas las predicaciones es lo mismo, la madurez, la inmadurez. Que hasta que yo no madure, hasta que yo no perciba, hasta que yo realmente no me dé cuenta quién es Cristo en mi vida, pues entonces yo seguiré viviendo a trancas y barrancas, trancas y barrancas, las cosas de Dios. Y ustedes se creen que ese nivel de resignación de decir, bueno, aquí estamos, vamos viviendo así, no es voluntad de Dios eso. La voluntad de Dios, por lo menos lo que yo entiendo, es que cuando yo estoy con el Señor me dice, levántate, sacude el polvo, deja de lloriquear y pelea la buena batalla de la fe, sé hombre. A mí me lo dice así, sé varonil, comportaos varonilmente, dice la palabra, a los hombres. Y te puedo asegurar que cuando el hombre ejecuta, en lugar de hacer lo que hizo Adán, dice, ya necesito saber dónde está Eva haciendo qué, y el otro debió haber estado tirándole piedras al río, mientras que la serpiente le estaba engañando a Eva. Hoy los hombres están haciendo lo mismo. Mientras el diablo estaba con la familia,
metiendo acá, el hombre está ahí con su fútbol, es que yo soy del Barça, hermano. Yo soy del Barça. Ay, Señor, maduremos. Maduremos. Miren, hermano, estas palabras del autor de Hebreo, no les voy a decir la cita para quiero que la escuchen. Y sé que algunos saben cuál es. Son muy listos. Esto lo dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vayamos al texto de 2 Timoteo 4, y aquí vamos al versículo 8. Porque dice, por lo demás, yo hice esto, ¿sí? Peleé, acabé y cuidé. Por lo demás, me está guardada la corona. Miren con qué certeza hablaba, Cuando alguien viene y te dice, no se puede tener certeza de la salvación, quién sabe si tal y cual. Uno lo intenta, esa es la religiosidad, ¿no? Pero miren, Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Mirá con qué seguridad lo decía, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Saben una cosa, hermano? Para que vean cómo el corazón es lo más engañoso que hay. Porque aún en el mejor de los casos, la mayoría de los cristianos quieren que Cristo venga. Amén. Y quieren y creen que Cristo va a venir. Pero ¿saben una cosa? La mayoría, en su muy foro interno, piensa, todavía no. Que venga, pero todavía no. Porque si yo me voy y dejo todos los placeres que estoy viviendo, lo que he logrado en esta vida, el amor al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, me va a chafar. Pero eso no lo dicen, eso no se dice. Eso es un sentimiento muy en la concupiscencia, en el foro interno. Porque ama tanto al mundo que cuando Cristo venga, en lugar de ser la gloria, porque para él va a ser un despertar a una vida, a una nueva vida que nunca ha tenido, ¿me entiendes? Y se le va a chafar muchas cosas que él ha disfrutado en esta tierra. Amén. Miren, lo primero, hermano, dispuesto a sufrir. Esto yo ya para concluirlo, para resumir la acción de pelear, uno tiene que estar dispuesto a sufrir. Dispuesto a sufrir. Pero a sufrir, como dice Mateo, hermano, si hay alguien, Mateo 5, cuando dice, para que seas llamado hijo del Altísimo, al que te dé una mejilla, ponle la otra. Y al que te pide una capa, dale la túnica. Y al que te pida llevar la carga una milla, llévale dos. Porque así seréis llamado hijo del Altísimo. Pero si hacéis lo que hacen los gentiles, amando lo que a vosotros os aman, ¿de qué más hacéis vosotros? No hacéis nada de más. Por lo tanto, yo tengo que estar dispuesto a sufrir por amor a Cristo. ¿Quieren que les diga muchas veces lo que a mí me pasa? Y no ahora, Cuando en alguna circunstancia de la vida, sea cual sea, uno se siente ya cansado, así que como que está dando y tal. No, lo hablo de manera gráfica. Y hago así. Y tengo la toalla preparada en la mano ahí. Para tirar. Levanto la mirada y veo al Señor. Se me van todos los males. Se me van todos los males. Porque me da la fuerza por dentro de decir, Señor, te amo tanto que por ti hago lo que haga falta. Y te vuelves a levantar y vuelves a hacer. Porque uno está dispuesto por Dios a hacer lo que haga falta. A sufrir, a morir, a que te vituperen, a que te acusen, a que te señalen, a que te cierren la iglesia y te la presenten, por ejemplo, a que mil cosas, a que lo que sea, porque el amor es la energía más poderosa que existe, ¿sabía? El amor no tiene límite, el poder del amor no tiene límite. Y yo les aconsejo que lean alguna vez en YouTube, busquen, porque ahora no me acuerdo exactamente una de las últimas palabras de Albert Einstein
acerca de él como físico, hablaba acerca de una energía que dice que la gente no conoce y de que es la más poderosa y que él la ha descubierto y de que es impresionante. Búsquenlo y habla del amor. Que si esa energía estuviera en la Tierra, no necesitaríamos energía nuclear, energía... ¿Me entienden? Y es verdad. 2, es constante en todo lo que hace. Hermano, te necesito que vengas a las 10:30 el domingo, porque hay que encender las estufas y porque para que se ambiente el calorcillo para cuando vengan los hermanos. ¡Amén! Heme aquí, envíame a mí, yo voy. Amén. Y el otro domingo ya me quedo dormido porque es que el sábado, es que soy del Barça. ¿Te lo había dicho antes? Entonces, 3, se siembra. Se siembra. ¿Quieren que te diga una cosa? Hablo por mí. De ahí rescátalo tú lo que tú entiendas para tu vida y lo que no. Pero te voy a hablar de mí. Yo no tengo ganas de vivir para mí. Cada vez menos. Cada vez menos. Yo no tengo el confort, el buen trabajo, el viajar, el aquí, el allá. Uno va haciendo esas cosas, pero sinceramente, hermano, si yo no le sirviera al Señor, si yo no tuviera el privilegio que me ha dado el Señor de poderle servir constante y sonantemente, yo sería una persona amargada. Y lo sabe Sonia. Por más que tenga trabajo, esto, lo otro, sería un amargado. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque el tipo que encontró el tesoro dice que gozoso, tuvo gozo por haber encontrado ese tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Yo no dudo que tú hayas encontrado el tesoro, pero yo no sé si tú has vendido el campo o no. Eso te lo sabrás tú. Si has escondido y has guardado todo para comprar ese campo y tenerlo para ti. Porque ese es el tesoro, ¿verdad? Y eso es lo que te va a hacer feliz. Eso es lo que te va a dar paz. Eso es lo que te va a dar gozo en la vida. No lo demás. Y por último, como dice el versículo 8, que no solo a mí, dice Pablo, recibiré la corona, sino todos los que ¿quién? Aman su venida. ¿Sabe la cantidad de cristianos que no aman la venida de Cristo? Y algunos dirán, que Cristo va a venir. Lleva 35 años en la iglesia, le enseño que Cristo va a venir. ¿Por qué ama más a Dios que las cosas del mundo? Y yo digo una cosa, hermano. Yo recuerdo, tú piensas en el ser más querido, que tiene que viajar y tú te tienes que quedar. Y es un desgarro cuando se va. Por las circunstancias que sea, nosotros somos, la mayoría de aquí somos extranjeros. Imagínate tu cónyuge que se va a su tierra. Es un desgarro que se vaya, es un dolor, pero ya estás viendo los minutos a que vuelva, a que siga. Y cuando lo ves en el aeropuerto, yo me acuerdo cuando Sonia se fue, la vi, se iluminó el aeropuerto. Fue tremendo. Porque todo lo que en ese mes yo había pensado y orado por ella y tal, cuando la vi, vine y le abracé ahí, ¿no? ¿Piensas así del Señor tú? ¿Que va a venir a buscarte? Eso es estar enamorado, Si no estás enamorado del Señor, todo esto que venimos hablando, está simulado. Amén. Así que, hermanos, Cristo es Cristo, es su presencia, es su persona, es su enseñanza, lo es todo. Fuera de Él, alejados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, como decía al principio en mi oración en esta mañana, hay tanta gratitud en mi corazón hacia ti, Señor, que sinceramente te digo, Señor, que tengo tanto deseo de servirte, te amo tanto, Señor, que te quiero servir todos los días de mi vida. Y, Señor, el día que tú por alguna cuestión me quites el privilegio de poderte servir, yo me muero, Señor. Porque para mí el vivir eres tú. Para mí el vivir eres tú. Para mí el vivir no es otra cosa, Señor. Que ese tesoro puedan, hermanos, descubrir lo que sé que muchos, Señor, ya lo han descubierto.
pero que ese tesoro podamos cada vez disfrutarlo más. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Quiero disfrutarte todos los días de mi vida, Señor, y con todas tus bendiciones y con todo lo que tú tengas planificado que yo pase, Señor, en esta tierra. Mi Dios, que esta palabra cale en los corazones, y te doy gracias por tu inmensa fidelidad y amor que nos tienes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.